subiendo sierras, cruzando montes, buscando siempre con quien pelear. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle. Pues el día de hoy me encuentro aquí en la unidad de servicios bibliotecarios e informáticos de la Universidad Veracruzana, sede de una de las bibliotecas más importantes del país, así como también el gimnasio y estadio del equipo Halcones y Halconas de la máxima casa de estudios del estado de Veracruz. Pues el día de hoy voy a narrarles y hablarles acerca de la trayectoria revolucionaria de Pancho Villa en este año 2023, que por decreto presidencial se denominó Francisco Villa, el revolucionario del pueblo, año de Francisco Villa. Estamos en el año de 1910 y particularmente en el estado de mayor extensión territorial de México, es decir, el estado de Chihuahua. En aproximadamente los 2 años anteriores, es decir, de 1908 a 1910, hubo una crisis estructural socioeconómica del estado. Lamentablemente para los chihuahuenses, cuya mayor parte de población se dedicaba al obraje y al peonaje en las minas de la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua, de Jiménez, y también con algunas empresas que directamente tenían sus centros o plantas nucleares en El Paso, Texas, que era, por así decirlo, el sitio que colindaba con Ciudad Juárez, importante centro aduanero en donde pasaban las principales mercancías de Estados Unidos de Norteamérica y a su vez de México. Entonces, al haber una crisis estructural, hubo desempleo masivo, hubo una gran carestía y también algunos comerciantes, en su mayoría españoles, pues aprovecharon la situación tan crítica y lastimosa y aumentaron los precios de algunos productos de la canasta básica. Y pues había gran descontento por parte de los pobladores hacia la élite gobernante, que era el clan Krill Terrazas. Los potentados Krill Terrazas, junto con otras familias, pues entre 1908 y 1910 parecían estar muy estables, parecían estar muy bien consolidados, pues legitimizados por el gobierno federal. Se dice que el estado de Chihuahua, junto con el estado de Morelos, fue el principal sitio de levantamiento armado en esas primeras etapas del movimiento armado revolucionario. Sin embargo, a diferencia del estado de Morelos, que fue un pequeño propietario y los campesinos despojados de sus tierras, en Chihuahua fue la sociedad civil, particularmente integrada por la clase media y también por medianos y pequeños propietarios. Siguiendo al maestro Frederick Katz, en su famosa biografía de Pancho Villa, él dice que en el norte había una noción más individualista de la tenencia de la tierra, mientras en el sur y particularmente en el estado de Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, pues había una concepción más comunitaria de la tenencia de la tierra. Por lo tanto, en Chihuahua se levantan en armas no solamente los peones de hacienda o los campesinos, sino también pequeños, medianos rancheros, comerciantes, maestros, doctores. Que andaba combatiendo en la guerrilla, allá en Chihuahua, Parral y la Boquilla.
al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere. Una noche del 17 de noviembre de 1910, en el rancho de la Cueva Negra o la Cueva Pinta, en torno a una fogata estaban Cástulo Herrera, Francisco Villa y otros hombres que decidieron apoyar el naciente movimiento armado en contra de las autoridades del estado de Chihuahua y del gobierno federal. Ahí se escuchó una arenga muy conmovedora, la cual pues vamos a expresar en los siguientes términos. Hermanos, ha llegado el momento de alcanzar la libertad. Viva Madero, muera Porfirio Díaz, viva la revolución. Ese tono, esa arenga, ese grito, pues despertó las más enconadas pasiones de la clase media y las clases bajas del estado de Chihuahua. Entonces se prendió la mecha de la revolución y se comenzaron a tomar ciudades importantes y sitios del estado de Chihuahua, por ejemplo, como Parral, Jiménez, Ciudad Juárez y otras poblaciones, las cuales pues eran ocupadas por algunas guardias del ejército federal, que al ver con las semanas la multiplicación de los descontentos y también de la integración de muchos hombres a las guerrillas, pues desconcertó a un ejército federal pues que para esos años ya no había sido blanco de alguna renovación en sus estructuras jerárquicas, en el armamento adquirido en el extranjero principalmente. Así también pues en esos meses Porfirio Díaz y el general González Cosío, ministro de Guerra y Marina, tuvieron que recurrir a soldados de leva, es decir, hombres forzados por la circunstancia, por el contexto, a ir a luchar. Sin embargo, muchos de estos hombres, al estar frente a los revolucionarios, frente a los rebeldes, pues iban totalmente desmoralizados y pues si había oportunidad se unían con ellos. Sin embargo, en quien se capitalizó esta resistencia y contraataque, contraofensiva federal fue el general Juan Navarro, quien en Cerro Prieto pues lastimosamente a los prisioneros rebeldes los mandó a matar a bayonetazos. Entonces pues eso implicó la causa de un odio recalcitrante y en aumento por parte de los rebeldes hacia los pelones o hacia los soldados del ejército federal. Francisco Ignacio Madero no tenía hasta ese momento la decisión de tomar Ciudad Juárez. ¿Y cuál fueron los motivos para que Francisco Ignacio Madero no tuviese que tomar la decisión de tomar Ciudad Juárez? Ciudad Juárez era uno de los principales centros aduaneros del país. Allí se intercambiaban armas, productos y otras mercancías con el vecino país del norte. Y también pues allí había muchas propiedades y muchos intereses norteamericanos. Entonces el disparo hacia esa zona implicaba posiblemente la muerte de algún ciudadano estadounidense o la afectación de algunas de sus propiedades e intereses económicos. Entonces, tanto Madero como el gobierno encabezado por Díaz se encargaron pues de negociar para evitar una posible injerencia e intervención militar por parte de Estados Unidos, que en aquellos años era gobernado por el presidente William Howard Taft. Entonces, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, llegó el momento de las negociaciones entre abril y mayo de 1911. Porfirio Díaz
y particularmente el ministro de Hacienda, José Yves Limantour, quien tenía grandes intereses económicos en el norte de nuestro país. Era propietario de muchas hectáreas de tierra en el estado de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, y pues él era, digamos, representante de los intereses tanto de los inversionistas, hacendados y banqueros mexicanos y extranjeros en el norte de nuestro país. Y para él pues era lo más viable negociar con los rebeldes y pues calmar las tensiones para evitar la anarquía y la violencia desatada por la furia revolucionaria de Chihuahua. Mientras los militares, particularmente el general González Cosío, que era ministro de Guerra y Marina, y también el general Victoriano Huerta, decidieron que lo mejor era pues ir y aniquilar a los rebeldes. Sin embargo, cuenta Katz que el presupuesto para ese fin pues tenía la cantidad honrosa de 72,000 millones de pesos. Sin embargo, pues Huerta consideraba que se podrían utilizar menos recursos y menos esfuerzos para acabar con los rebeldes. Sin embargo, Porfirio Díaz, que ya para esos momentos tenía una grave infección en las encías y se estaba quedando sordo, pues ya estaba a punto de cumplir la edad de 86 años, el 15 de septiembre, curiosamente, pues decide negociar con los rebeldes y manda a Francisco Carvajal, que era el ministro de Relaciones Exteriores, a el magnate Óscar Braniff y a Toribio Esquivel Obregón, entre otros, para negociar con pues Francisco Madero, con el doctor Francisco Vázquez Gómez, vicepresidente y médico personal del presidente Díaz, y todos los miembros prominentes del partido antirreeleccionista para llegar a una solución viable. Sin embargo, en el momento de las negociaciones, Pascual Orozco y Francisco Villa deciden desacatar las órdenes del presidente provisional Francisco I. Madero y comandante militar y capturar y tomar Ciudad Juárez. Sin embargo, las conferencias se habían interrumpido unos días antes. Estamos en el día el 10 de mayo de 1911, porque Madero fue muy claro con el ministro Carvajal de solicitar la renuncia de Porfirio Díaz junto con el vicepresidente Ramón Corral. Sin embargo, pues lo único que buscaban los porfiristas era a lo mucho entregarles a los rebeldes 14 gubernaturas y 4 estrados en el gabinete porfirista y no más. Sin embargo, las posiciones o posturas de Madero y de los antirreeleccionistas se radicalizaron en ese sentido y pues decidieron pedir la renuncia del presidente Díaz y del vicepresidente Ramón Corral. Sin embargo, ya para esos momentos Villa y Orozco habían tomado la plaza Ciudad Juárez, que pues estaba defendida por aproximadamente 700 soldados del Ejército Federal, comandados por el general Juan Navarro, con escaso armamento, pertrechos, y también ya había hace 2 días que no habían tomado agua y pues tan siquiera algún alimento, ya que estaba en un estado de sitio. Entonces, Villa y Orozco se cuidaron de no tirar balas hacia la parte de Estados Unidos, hacia El Paso, porque curiosamente en esos días muchos ciudadanos americanos muy curiosos, muy aficionados a los actos bélicos, como muchos estadounidenses, ¿verdad? Pues estaban ahí a las orillas del río Bravo, pues literalmente comiendo palomitas o algún postre y observando las escaramuzas y los hechos de armas del otro lado de la frontera de los revolucionarios. Y pues también en muchos edificios del Paso, Texas, se observan pues muchas perforaciones de las balas producidas por la revolución en aquellos días. Entonces, Villa y Orozco trataron de no confrontarse con Francisco Ignacio Madero, quien finalmente logró obtener el 25 de mayo de 1911 la renuncia de Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral en los famosos tratados de Ciudad Juárez. Sin embargo, Villa y Orozco
pero particularmente del personaje en cuestión que estamos tratando en estos videos, pues estuvo en contra de aquella postura mediadora, conciliadora de Madero, ya que consideraba, al igual que Carranza y otros miembros de su gabinete provisional, que para solamente pedir las cabezas de Díaz y de Corral y dejar todo el sistema judicial, el poder legislativo, los periódicos, el ejército, etcétera, pues era entregar una revolución muerta, humillada, derrotada, aniquilada y desarmar a las gavillas de bandoleros y de rebeldes o revolucionarios, y en cambio dejar intacto los mandos y todo el resto del ejército federal significaba el suicidio de la revolución. Entonces, como todo buen personaje de las clases bajas, de las clases más menesterosas de la sociedad de aquellos años, Villa llegó a decirle en la reunión de la aduana en Ciudad Juárez a Madero que esos aperfumados lo iban a matar. Sin embargo, Madero, con esa sonrisa, esa serenidad y esa voz atemplada, esa voz chillona, le dijo que pues solamente se agasajara con los alimentos y que pues ya la veríase con el tiempo. Entonces Francisco Villa pues se fue como con un poco de desconcierto y de tristeza, porque consideraba que Madero no le había reconocido sus funciones dentro de esta primera etapa de la revolución, y pues le quería dar la cantidad de 25,000 pesos. Sin embargo, Francisco Villa no aceptó, porque él consideraba que su causa era la de los pobres y no era para obtener cargos o hacerse rico. Sin embargo, Francisco y Madero le rogó que aceptara la cantidad de 1,000 pesos, y por los cuales pues Francisco Villa los tomó sin ningún argumento o cuestionamiento u oposición hacia Madero. El otro personaje en cuestión es Pascual Orozco, que lo mencionábamos anteriormente. Bueno, Pascual Orozco era un ranchero clase mediero que pues se dedicaba a la vigilancia de los transportes de metales preciosos, particularmente de oro y plata, de las minas de Parral, de Jiménez y de la sierra noroeste y norte del estado de Chihuahua, y que su fortuna en 1910 ascendía aproximadamente a unos 100,000 pesos. Sin embargo, él estaba descontento con Madero, porque en los momentos más álgidos, más difíciles de la toma en Ciudad Juárez, pues él dejó de considerarlo como pues el caudillo militar más popular y más eficiente del movimiento maderista, y nombró como ministro de Guerra y Marina a ni más ni menos que a Venustiano Carranza, que pues levantaba mucho recelo en el campamento revolucionario ahí en la casa de adobe en las afueras de Ciudad Juárez, porque consideraban que pues había sido un senador porfirista, reyista y pues un maderista por conveniencia para obtener un cargo, ¿no? Entonces Orozco consideraba que pues eso comprometía su futuro dentro del gabinete de Madero, y pues después le pidió a Madero, con mucha franqueza, con mucha honestidad y muy cruda realidad, pues que le diera un pago correspondiente y decoroso a las tropas que lo habían apoyado, y pues Madero decidió ordenar la liberación de recursos económicos de un banco en El Paso, Texas, y pagarles tanto a los colorados de Pascual Orozco, así se les llamaba porque tenían una insignia que era una bandera roja, y posteriormente pues también estaba los compañeros de Villa como Cástulo Herrera, Tomás Urbina y otros revolucionarios que van a brillar en los siguientes años. Pues estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, dale like, suscríbete y comparte la cultura Gilgamesh Tencle.
ver ahora qué ocurrió con el Centauro del Norte o con Pancho Villa entre 1911 y 1913. Pues con una recompensa agridulce de 1,000 pesos, que fue la cantidad de indemnización por los servicios prestados a la revolución por parte de Madero, pues Francisco Villa notó en el cabecilla y hacendado coahuilense de que pues era un tipo muy noble, a pesar de ser un catrín y de ser un rico potentado, pues se preocupaba por los más pobres y los más humildes. Nos dicen los biógrafos de El Centauro del Norte que se retiró a la vida privada y se dedicó a los negocios, pues para subsistir ya en la legalidad y pues rehacer una vida ya muy esporádica, sin la necesidad de estar huyendo de la ley y sin la necesidad de estar huyendo de pues sus perseguidores. Sin embargo, en 1912 pues regresó al ruedo de el violento cúmulo de acciones bélicas de la Revolución Mexicana. Tras aproximadamente unos 7 meses de gobierno, Francisco Ignacio Madero, ya siendo presidente de la República, en la elección más libre, más participativa y más democrática de toda la historia de México, bueno, pues ya ese dato ha pasado también de forma obsoleta, porque pues ya tenemos una elección histórica que fue la del año 2018, cuando se eligió con el 53% de los votos del padrón electoral al presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, entonces Francisco Villa fue nombrado como miembro del ejército de la División del Norte, comandada por el general Victoriano Huerta Márquez. ¿Cuáles fueron las causas de este nuevo llamado al ruedo revolucionario? Pascual Orozco, antiguo aliado de Francisco y Madero, pues fue convencido, influenciado o manipulado por el clan Krill Terrazas y algunas de las familias de rancheros ricos y potentados de Chihuahua a levantarse en armas en contra del gobierno legalmente constituido. Entonces Pascual Orozco, junto con sus colorados, decide levantarse en armas y tomar algunas ciudades importantes como Ciudad Juárez, Ojinaga, Casas Grandes, Bachimba, etc. Y cuando decidieron levantarse en armas, los colorados de Pascual Orozco, pues lo que hacían era volar los puentes y las vías del tren para impedir el aprovisionamiento de las tropas del gobierno federal, encabezadas por el comandante supremo, que era Francisco Ignacio Madero. Sin embargo, Villa para esos momentos se había retirado a la vida privada y pues decidió aliarse al gobierno legalmente constituido de su héroe y de su prócer Francisco I. Madero, y acudir al llamado a las armas. ¿Por qué? Porque Villa era un tipo que, a pesar de su carisma, que a pesar de su brillantez en el campo de batalla, pues muchas veces podía cambiar de comportamiento porque sus conductas eran muy volátiles, y pues en algún momento podía estar regocijado, emocionado, y por otro podía estar colérico, y pues inclusive mandar a fusilar o matar a quien consideraba un traidor o a quien consideraba que lo había engañado, lo había intentado manipular. Entonces Villa fue un tipo, o el revolucionario más leal a Francisco y Madero. De hecho, hasta la muerte del Centauro del Norte, él guardó un recuerdo muy especial para Francisco y Madero y para Abraham González, como lo veremos más adelante. Entonces, la rebelión comienza aproximadamente desde el mes de marzo y termina en el mes de agosto de 1912. Lamentablemente para la causa maderista, en Bachimba es derrotado el general González Salas, que pues cuentan los historiadores que era pariente
de Francisco Ignacio Madero en uno de sus tantos gabinetes que hubo en esos 2 años de gobierno, esos 15 meses aproximadamente, una locomotora con polvorín y con dinamita fue a chocar con el ferrocarril del Ejército Federal cerca de Bachimba, y pues con las tropas que se dispersaron, muchas de sus miembros desertaron y se unieron a la revolución, a los Colorados de Orozco, pues el general González Salas, avergonzado y pues muy deprimido tras esa derrota, en camino hacia Torreón para unificar a las tropas, pues se da un tiro en la cabeza y muere a causa de esa frustración y de esa vergüenza pública de haber sido derrotado y traicionado en un momento pues muy imprescindible y fundamental para el Ejército Federal. Entonces Francisco Ignacio Madero envía al general Victoriano Huerta Márquez, pues cuyos antecedentes pues no eran los más nobles moralmente. Sin embargo, pues la urgencia del momento solicitaba la presencia pues de un militar con experiencia y con trayectoria que pues se había dedicado a participar en las campañas de exterminio de los mayas, de los yaquis en Sonora, de los mayos y de otras tribus indígenas en el periodo de gobierno de Porfirio Díaz. Había sido también ingeniero militar, había trabajado aquí en Jalapa en la Comisión Geográfica Exploradora, un edificio que actualmente ocupa el SAT o Sistema de Administración Tributaria, y posteriormente pues tuvo una trayectoria muy importante el general Victoriano Huerta, pues oriundo de Tecolotlán en el estado de Jalisco y pues miembro de la familia indígena Huichol. Pancho Villa era miembro de las filas de Victoriano Huerta junto con Toribio Ortega en Cuchillo Parado, junto con Tomás Urbina y otros futuros revolucionarios que fueron convocados por el general Huerta. Entonces Victoriano Huerta en la segunda batalla de Rellano derrota a los orozquistas y pues acaba con la mayor parte de su ejército, se apodera de su armamento, de sus cañones y los dispersa hacia la Sierra Norte del estado de Chihuahua. Sin embargo, tras la victoria, pues hay varias versiones que cuenta, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II, Frederick Katz y otros autores respecto a la causa del procesamiento y prisión de Francisco Villa. Se dice que Francisco Villa fue descubierto tras haber mandado a otro de sus subordinados, o un soldado del Ejército Federal, o él mismo, a incautar una yegua pura sangre que era propiedad de uno de los miembros de las familias pues más poderosas e influyentes del estado de Chihuahua. Entonces, cuando esta persona de apellido Rusek le solicita al comandante militar Victoriano Huerta que le regrese esa yegua pura sangre, pues le reclama a Francisco Villa que debe de regresársela, ya que esta persona, la propietaria de este animal, le había entregado un automóvil a el general Huerta. Sin embargo, Villa le argumentó, según las versiones, que pues esta persona, Rusek, había participado y colaborado con Pascual Orozco, proporcionándole armamento y pertrechos de guerra contra los defensores del gobierno legalmente constituido. Entonces Huerta y Villa intercambiaron palabras soeces, ofensivas, y pues se dice, o inclusive el mismo Huerta se encargó de esparcir el rumor de que Villa, en un arranque de furia muy típico de su personalidad, pues le había dado una bofetada, y Huerta inmediatamente lo mandó a apresar y llevarlo al paredón de fusilamiento para pues cumplir con el orden estricto de la milicia y del ejército. Sin embargo, Villa en esos días había padecido fiebres nocturnas y somnolencia y algunos dolores estomacales, y aún así fue llevado a un corral donde había un muro, y ahí un
pelotón de fusilamiento comandado por el teniente coronel Guillermo Rubio Navarrete, que había sido encargado de la artillería durante la rebelión de Pascual Orozco. Van a ordenar el fusilamiento. Sin embargo, en 2 ocasiones se detiene dicha acción, y pues se dice que Francisco Villa, al verse en ese proceso, pues indignado, desconcertado, llora y clama por su vida ante los miembros del pelotón de fusilamiento, entregándoles una cantidad de dinero o algún otro objeto material, pues para salvar el pellejo. Sin embargo, en 2 ocasiones se trata de detener dicha acción de guerra, y pues le llega a Huerta en primera instancia una advertencia de Raúl y Emilio Madero junto con el general Agustín Castro de que pues detenga el fusilamiento, y en otra ocasión pues le llega la carta del presidente Madero pues para que no maten a el Centauro del Norte. Entonces Huerta decide enviar como procesado y acusado por insubordinación, por robo y otras causas criminales a Francisco Villa. Lo envía humillado a la Ciudad de México en un último vagón de un ferrocarril que sale aproximadamente en los primeros días de junio de 1912, para que el día 7 llegue Francisco Villa a la Ciudad de México, un poco asqueado, desconcertado, enojado, porque pues no había servicio de barbería, no le ofrecieron cobijas y ni siquiera pues le ofrecieron alimentos dignos de una persona, ¿no? Entonces Villa llega junto con 2 testigos a la Ciudad de México y es llevado en primera instancia a la penitenciaría de Lecumberri, y allí va a estar preso los próximos 6 meses, y pues va a ser uno de los episodios más relevantes en la trayectoria revolucionaria de Villa, ya que en la cárcel, según Friedrich Katz, se forman los verdaderos revolucionarios. ¿Por qué? Intercambian ideas, conceptos y métodos guerrilleros, revolucionarios y de ideología, sobre todo, con otros revolucionarios que pues en el exterior no pudieran coincidir o no pudieran conocerse. Entonces en esos meses Francisco Villa formó en su mente una ideología, una base de las mentalidades para poder legitimizar sus futuros años como revolucionario. Francisco Villa aprendió nociones de lectoescritura, ya que le proporcionaron 2 libros. El primero, Los 3 mosqueteros de Alexander Dumas. El segundo, La historia de México de Nicolás de Siconais o Nicole de Siconais, y aprendió nociones de mecanografía junto con el secretario de despacho o juzgado para generales, Carlos Jáuregui, el cual lo estimuló para poder escapar de la prisión de Lecumberri. También en esos meses álgidos en la vida y trayectoria de Villa, conoció al joven michoacano que había estudiado comercio en Filadelfia, que se había unido a Madero pero después con Zapata y había apoyado el famoso plan de Ayala. Pues Gildardo Magaña, al ir hacia Chihuahua para entrevistarse con Pascual Orozco, pues es apresado y encarcelado, y ahí sí coinciden los dos, intercambian pues charlas, ideas y pues las penas que se vivían en esos años, y sobre todo estando presos y aislados de la sociedad y de la opinión pública. Y durante ese encierro, esa etapa pues oscura y pues un poco cruel para Villa en su trayectoria como revolucionario, un hombre acostumbrado a los caminos, a dormir en cualquier lugar, a vivir en libertad, pues de pronto es aislado, encarcelado, y pues sus vivencias lo hacen pues sentirse ansioso y enojado. Entonces él envía 19 cartas
a Francisco I. Madero, la última fechada el 24 de diciembre de 1912, la Nochebuena, en donde le dice que pues en la prisión de Santiago Tlatelolco, donde había sido enviado después de su estancia en Lecumberri, pues conoció al general Bernardo Reyes y a otros comandantes del Ejército Federal, y le advertía que pues sus asesinos estaban planeando, o más bien sus futuros asesinos, los futuros generales de la intentona y de la decena trágica de febrero de 1913, pues ya estaban conspirando y planeando el derrocamiento de Madero. Entonces Villa le advierte que unos comandantes militares están conspirando y tramando su derrocamiento, y que pues él le pide que lo libre de sus enemigos porque pues lo pueden matar y tal vez esta sea su última carta. Sin embargo, Madero en esos meses pues le da largas, lo deja en visto con otros de sus emisarios, y pues Villa le había propuesto de que pues en vez de trasladarlo hacia un lugar de México, pues decidiera exiliarlo en España para librarlo de sus enemigos. Sin embargo, Madero pues también concebía la revolución como un movimiento político, y pues veía con cierto riesgo que Francisco Villa estuviera suelto y sobre todo operara en el estado de Chihuahua y Durango, y pues había dos opciones: dejarlo en libertad o indultarlo y mandarlo a España o al extranjero. Entonces Carlos Jáuregui, el secretario del despacho de generales del Santiago Tlatelolco, decide ayudar a Francisco Villa a escapar. Dice Taibo en una de sus tantas anécdotas que le ayudó a limar los fierros de las rejas de la prisión, de la cárcel que da hacia el juzgado, y pues lo atavió, lo disfrazó con un pantalón, una camiseta blanca, un sombrero de copa negro, unas gafas, y lo hizo pasar por doctor para que pudiera escapar de la prisión el 26 de diciembre en la plaza de Tlatelolco. Se dice que Francisco Villa tomó un taxi y que lo trasladó hacia Toluca. En Toluca, pues después de tantos meses sin rasurarse y sin afeitarse, pues decide entrar a una estética, una peluquería, dicen, de mala muerte, y ahí pues se quitó la barba. Hay una fotografía muy famosa que circula ahí por otros documentales y otros libros. De ahí se trasladó a Guadalajara, de ahí a Tepic, a Irapuato, a Manzanillo, a Mazatlán, y finalmente llegó a Nogales, y después de Nogales, Sonora, llegó hasta Arizona, y se instaló ya en enero de 1913 en El Paso, Texas, donde pues se hospedaba en un cuartucho de hotel, donde tenía muchas palomas metidas en una caja que las ocupaba como mensajeras. Entonces se suscitaron los trágicos acontecimientos en la Ciudad de México del 9 al 18 de febrero de 1913, terminando así la vida y régimen y experimento democrático de Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez, que pues son obligados por medios coercitivos a renunciar a sus cargos. Son apresados en Palacio Nacional el 18 de febrero y posteriormente son asesinados a las afueras de la penitenciaría de Lecumberri cuando los trasladaban a ese sitio, a ese nosocomio. Y pues finalmente Victoriano Huerta, comandante militar de la plaza, se apodera de la primera magistratura, y pues cuando Villa se entera del acontecimiento, dice su esposa Luz Corral, quien estaba con él en esos momentos, que pues se llenó de rabia y dijo: estos curros son más resentidos que cualquier otra cosa. Y pues decide contactarse con el gobernador del estado de Sonora, José María Maytorena, con Adolfo de la Huerta, para un posible regreso e incursión en México. Sin embargo, Maytorena decide
entregarle la cantidad módica de 1,000 pesos, pero con la condición de que no se acercara a Sonora y pues también de tratar de apaciguarlo y mantener su lealtad y su amistad. Adolfo de la Huerta pues también le proporcionó apoyo y le propuso que él lo financiaría para llegar al estado de Sonora. Sin embargo, Villa pues decide actuar en su zona de confort en Chihuahua. Junto con 20 hombres cruza el río Bravo a principios del mes de marzo de 1913 con 20 fusiles o 20 rifles con 500 cartuchos cada uno, con 1 kilo de café, de azúcar y de sal, y cruzan la frontera pues para participar en la contrarrevolución que pues se levantó en armas bajo el documento célebre y famoso expedido por el gobernador constitucional de Coahuila, Venustiano Carranza, el famoso Plan de Guadalupe, expedido el 19 de marzo de 1913, en donde pues se invitaba a la formación de un ejército constitucionalista y pues desconocimiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y también pues defender y restaurar el Estado de Derecho roto por el golpe de Estado del 18 de febrero de 1913. Entonces Villa se une a sus hombres y pues deciden participar en algunas escaramuzas en Ojinaga, en Torreón y en otras ciudades, y pues van ganando terreno frente a otros grupos guerrilleros encabezados por Álvaro Obregón, la famosa división del noroeste que operaba del estado de Sonora y Sinaloa, en el estado de Tamaulipas y Nuevo León, el general Pablo González. Y pues aquí vamos a llegar al momento cumbre de la exitosa trayectoria revolucionaria de Francisco Villa, que es la formación de la célebre y muy famosa y aclamada División del Norte.